Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un abrazo grande, espero que estén muy bien, los extraño mucho. Y hoy vamos a aprender acerca del libro Segunda de Corintios y lo vamos a ver en tres partes, pero en dos videos. Hoy vamos a ver la primera parte y el segundo video vamos a ver segunda y tercera parte. Eh, yo dije, ¿cómo puedo grabar el video para un lugar bonito, con paisajes, siendo que no se puede salir de la casa? Y me subí al techo de la casa. Ríanse todo lo que quieran, moléstenme, yo sé que me van a hacer bullying después, pero va a quedar bonito el video. Vamos para allá. Bien, vamos a estudiar la segunda carta de Pablo a los Corintios y vamos a explicar un poco el contexto en el que se desarrolla este libro. Pablo, como lo explicó el pastor Andrés la semana pasada, si no has visto el video, velo antes que este, para que no te pierdas de nada. Pablo iba en su viaje misionero, fundó la iglesia de Corintios, se fue de la iglesia de Corintios y cuando estaba lejos le comentaron que la iglesia estaba pasando por problemas, había divisiones, había muchos pecados, estaban empezando a seguir a otras personas que los alejaban de Dios. Pablo le envía la primera carta. Hay una visita a esta iglesia de Corintios por parte de Tito, que es un ayudante que envió Pablo, y luego de esto les envía la segunda carta al libro de Corintios, que es la que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar la primera parte en este video y en el primer capítulo Pablo nos habla acerca del consuelo de Dios y se los voy a leer. Voy a leer segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a todos los que sufren, con el mismo consuelo que Él nos prodigó. Yo sé que muchos de los que estaban viendo este video, y me incluyo, hemos sufrido muchas veces por trabajo, por desamores, por problemas en el colegio, problemas en la casa, problemas con la familia, problemas con amigos, etc. Son estos sufrimientos por causa de Jesucristo. Hemos sufrido por Jesucristo, hemos sufrido las penurias que sufrió Cristo en la cruz. Hay que preguntárselo. ¿Y has sido consolado en alguno de esos sufrimientos? ¿Por alguna persona, por Dios mismo, por algún amigo, algún familiar? Si es así, va a la otra pregunta. ¿Tú has consolado a otras personas? Dios nos pide, y a Pablo a través de la carta también nos indica que debemos ser agentes consoladores de otras personas. Debemos ser pañuelo de lágrimas, debemos poner el hombro para que ellos puedan llorar en nuestro hombro y descargar toda su tristeza, su sufrimiento. Es algo importante que nosotros como cristianos y todas las personas en general debemos hacer. Pero nosotros como cristianos sobre todo, porque somos los primeros que recibimos el consuelo de Dios directamente. Entonces debemos ser agradecidos y dar de lo que tenemos y consolar a otros. Leo el versículo 5. Pues así como sufrimos abundantemente por Cristo, así de grande es el consuelo que Él nos da. Muchas veces pasamos por sufrimientos que no entendemos cuál es el propósito de eso. Pablo nos dice que Jesús y Dios mismo está siempre consolándonos en cualquiera sea el sufrimiento que estemos teniendo. Pero Dios siempre tiene un propósito y Pablo siempre aprendió de eso. Dios siempre tiene un propósito y siempre podemos aprender de los problemas, de las circunstancias que estamos viviendo. Entonces cuando tú te des cuenta que estás sufriendo, sea cual sea el sufrimiento, aunque sea el más doloroso, tal vez una enfermedad incurable, tal vez un familiar muerto, que obviamente no lo queremos, pero aún en esas circunstancias nosotros podemos aprender y podemos entender que Dios tiene un propósito para eso. Debemos preguntárselo a Él, preguntárselo leyendo la Biblia, orando, hablando con algún líder, con algún consejero que tú puedas tener en la iglesia, algún pastor. Pero aprovechemos estos sufrimientos porque son los que Dios está permitiendo para que nosotros crezcamos. Si tú quieres... ¿Cuál era la palabra que elegí?
Si tú quieres pulir tu carácter, debemos obedecer, seguir órdenes. Pocas veces nos gusta obedecer órdenes, sobre todo en los trabajos y sobre todo con personas que no nos agradan o nos tratan mal y nos hacen sufrir. Pero es en esos momentos, y con muchas personas que he conversado, es en esos momentos donde Dios trabaja y pule nuestro carácter. Porque tenemos que aprender a callarnos, aprender a cerrar la boca, aprender a no... aprender a guardar la mano cuando uno está a punto de explotar. Y eso nos va a ir haciendo más sabios, más sabias, más tranquilos, más lentos para la ira, etc. Así que cuando estés sufriendo, trata de acordarte de esto. Yo sé que es difícil, porque cuando uno está sufriendo solo piensa en ese problema, en por qué a mí, en yo no merezco esto, en qué hice, por qué Dios me castiga de esta manera. Pero tratemos de guiar nuestra mente, nuestros pensamientos, a por qué está haciendo esto, para qué, qué es lo que Dios quiere enseñarme a través de esto. Es difícil y tal vez en el momento no lo vamos a captar, pero debemos saber y entender de que Dios siempre tiene un propósito para todas las cosas que nos pasan, sean buenas o malas. ¿Ya? Vamos a pasar al capítulo 2. En el capítulo 2 habla acerca del consuelo para restaurar al hermano que peca. Esto es difícil, porque la iglesia siempre se ha caracterizado por juzgar, lamentablemente se ha caracterizado por juzgar, por criticar, por condenar, por indicar a aquel que ha pecado, cuando la iglesia está conformada por solo pecadores. Me van a retar. Voy a leer capítulo 2, versículo 5. Perdón para el pecador. Aquel hombre, el causante de tanta tristeza, no me la causó solo a mí, sino también a ustedes, aunque yo exagere. Para él ya es bastante el castigo que la mayoría le impuso. Ya es hora de perdonarlo y consolarlo. No vaya a ser que se consuma de tanta tristeza. Les ruego le demuestren que todavía lo aman. Les escribí de aquella manera precisamente para ver hasta dónde me obedecían. Yo perdonaré a cualquiera que me perdone a cualquiera que perdonen. Y lo que yo haya perdonado, si algo tenía que perdonar, lo he hecho por ustedes delante de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus malas intenciones. Es muy difícil para la iglesia dejar de condenar y dejar de juzgar a las personas por los pecados que han cometido, siendo que nosotros mismos somos pecadores y pecamos a diario. Debemos reconocer que ni siquiera Jesús nos juzga. Ni siquiera Jesús nos indica con el dedo y nos recuerda constantemente nuestro pecado. Nosotros debemos ser como Él. Debemos amar, perdonar, aunque duela, aunque a veces es difícil perdonar a quien nos ha hecho daño. Pero debemos intentarlo una y otra vez hasta que en nuestro corazón haya paz y perdón genuino. ¿Tú has pecado alguna vez? ¿Cómo te sientes cuando alguien te perdona? ¿Realmente te sientes agradecido? Nos sentimos agradecidos de que nos perdona y tratamos de hacer lo mejor posible la siguiente vez. Vamos a pasar en el capítulo 3. Pablo habla acerca del consuelo de Dios para el glorioso ministerio de Cristo. En el capítulo 4 habla acerca del consuelo de Dios, o sea, el consuelo de Dios para el ministerio del sufrir por Cristo. En el capítulo 5, consuelo en el ministerio del martirio. En el capítulo 6, consuelo en todas las circunstancias del ministerio de Cristo. Y les voy a leer para terminar el capítulo 6, versículo 4. Dice: más bien, cada uno de nuestros actos tratamos de portarnos como servidores de Dios. Con paciencia soportamos los sufrimientos, las necesidades y las angustias. ¿Estás sirviéndole a Dios? ¿De qué manera estás sirviendo a Dios? ¿De qué manera estamos sirviendo a Dios? Muchas personas, cuando hay circunstancias adversas en el ministerio que estén ejerciendo, tiran la toalla de inmediato. Pero Pablo nos invita a ser persistentes, a aguantar ese sufrimiento
aguantar todas las circunstancias adversas, tratar de superarlas en oración, tratar de superarlas con algún amigo, recibir ese consuelo de Dios que muchas veces nos cuesta recibirlo, nos cuesta recibir el consuelo de alguien más, y aceptar nuestros errores, aceptar nuestros pecados, aceptar que necesitamos ayuda. Muchas personas, o sea, todos tenemos algún ministerio, todos tenemos personas que nos rodean, todos conocemos a alguien que está en necesidad en este momento, en este preciso momento. Necesita recibir un mensaje, necesita escapar de ese pensamiento que no lo deja estar tranquilo, que a veces no nos deja dormir, que no nos deja comer tranquilo, no nos deja disfrutar de la hermosura de una montaña nevada. Entonces, tal vez ese es tu ministerio por ahora. Muchos buscan, no, que yo todavía no encuentro mi ministerio, todavía no encuentro el lugar donde Dios quiere que yo trabaje. Estamos esperando que nos diga, no, tienes que ser pastor, no tienes que ser músico, no tienes que ser portero. Este es nuestro ministerio, consolar en este momento donde hay tanta gente que está sufriendo, muchísima. Debemos buscar alguna manera de consolar esos corazones dolidos. Es muy fácil consolar a otras personas, pero primero debemos recibir ese consuelo de Dios. Debemos aceptar de que Dios está en todo momento en nuestro sufrimiento y entenderlo, aunque sea por lo menos entenderlo. A veces cuesta incorporarlo en nuestro corazón y que se haga como un sentimiento de consuelo, pero al menos entenderlo y razonalmente aceptar ese consuelo de Dios para que nosotros podamos consolar el corazón de otras personas. Tú vas a ser como un espejo y otros van a querer reflejarse en ese espejo y van a querer recibir ese mismo consuelo que tú recibes de Dios. Entonces, la invitación ahora es recibir ese consuelo de Dios y a la vez consolar a otras personas. Siempre se puede ayudar a alguien que lo necesita. Pues a veces pensamos que más adelante, cuando tengamos más recursos, me gustaría tener más plata para poder ayudar a toda esa gente. Por ejemplo, ahora lo que está pasando con los inmigrantes que están viviendo en carpas, literalmente en carpas, afuera de la embajada. Me gustaría tener mucha plata para poder ayudarlos a ellos, pero no, sí se puede ayudar. Sí se puede ayudar de alguna u otra forma, podemos ayudar. Me gustaría tener auto para poder llevarles la comida, me gustaría tener un permiso para poder salir porque estamos en cuarentena. Sí se puede, busca la manera, conversa con otras personas, hagamos grupos. Siempre se puede ayudar al que lo necesita. Entonces comienza tu ministerio hoy mismo, pongámoslo en práctica y empecemos a ser consoladores y embajadores de Cristo. Que Dios te bendiga mucho, que tengas una muy linda semana y pongamos en práctica esta palabra. Es difícil, tal vez no va a ser de un día para otro, pero recordémosla constantemente. Que te vaya muy bien, éxito, y leas el libro completo. Es muy cortito, tiene solamente 13 capítulos, pero es muy enriquecedor y nos hace pensar mucho. Eso. Chao, desde el techo de mi casa.